Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero de todo, lo que les voy a pedir, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos a medida que vayan ingresando. Así podemos comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida al primer webinar Aprendiendo Enfermería en tiempos de pandemia. Esto fue llevado a cabo por el equipo docente de la asignatura Práctica Integrada, pertenecientes al Departamento de Tecnología, División Salud de la Universidad Nacional de Luján, en la carrera Licenciatura en Enfermería. Mi nombre es Cristian Molina, yo soy licenciado en Enfermería, docente superior, profesor adjunto de la asignatura Práctica Integrada, 1 y 2, y en conjunto con mis compañeros y docentes, la licenciada María José Domínguez, el licenciado Julio Truso, la licenciada Marta Alfaro, la licenciada Melisa Gote y la licenciada Roxana Villaverde, decidimos hacer en este año tan especial y particular, llevar a cabo un ciclo de webinar en el Año Internacional de la Enfermería. Nos pareció oportuno, dada esta situación pandémica, poder rever algunos temas como el contexto educativo actual, las nuevas formas de enseñar y aprender a partir de la pandemia, hablar un poquito sobre los tiempos, los espacios, el sujeto pedagógico. Por tal motivo, convocamos a la profesora Maricel Corcelo, profesora en Ciencias de la Educación, profesora de inglés, docente de la Tecnicatura Superior en Enfermería de la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y docente en materias pedagógicas de nivel superior. Como así también convocamos a diversos estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería, tanto sea de carrera de pregrado como de posgrado, los cuales nos van a brindar sus testimonios y experiencias vividas durante el primer cuatrimestre, teniendo en cuenta todo este contexto actual, ¿sí? Y explicando un poquito sus experiencias a través de la modalidad virtual. Así que bueno, le damos la bienvenida a la profesora Maricel Corcelo para que comience a tratar los temas. Buenas tardes, Maricel Corcelo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo voy a ir, mientras tanto que les hablo, empezando a compartir la pantalla, que nos va a ir guiando. Bueno, como dijo Cristian, les agradezco a todo el equipo la invitación. Un gusto para mí, un desafío también, porque mi área es otra, no la enfermería particularmente, si bien trabajo en la tecnicatura como profe de inglés, obviamente hay algunos temas que es interesante poder pensarlos juntos y que sabemos que nos atraviesan porque nos estamos formando o estamos enseñando o formando enfermeros en este caso, y entonces es interesante poder trabajar juntos en estos espacios, ¿no? Que hoy la virtualidad nos permite. Como les decía Cristian, por ahí la intención de este primer conversatorio, le decimos nosotros cuando trabajamos en el CIE o demás, tiene que ver con poder pensar un poquito la situación actual educativa, y por lo tanto también pensar qué nos trajo esto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y cuántas cuestiones tuvimos que revisar en un momento muy rápido, ¿no? Porque fue de una semana a la siguiente, nos encontramos transitando la formación o dando clases en un contexto totalmente distinto y desconocido, muy diferente a lo que veníamos estudiando, digamos, porque incluso las experiencias de estudio en el caso de la formación a distancia, la educación a distancia, siempre contemplaban esta posibilidad de encontrarnos en algunos momentos determinados, sin necesidad de mayores protocolos, cosa que no es lo que sucedió en marzo, ni en este momento tampoco. Entonces esa primera pregunta es un poco la que nos va a dar inicio a lo que quiero compartir con ustedes, y a pensarnos como sujetos de la educación,
¿sí? Nosotros, sobre todo en mi caso cuando trabajo en formación docente, uno de los conceptos que trabajamos es el de sujetos de la educación, y en realidad hoy estos sujetos también tienen algunas particularidades. Nosotros nos encontrábamos más como en la figura 1, ¿no? Donde compartíamos un espacio, un tiempo, que era de nosotros, digo, de los que participábamos de ese encuentro, docentes, alumnos, a propósito de algunos contenidos, algo que queríamos aprender o profundizar o explorar, a ser sujetos de la educación que estamos en casa y con la familia, ¿no? Y por ahí aparecen escenas mucho más parecidas a las dos imágenes que vemos debajo de la palabra en casa y con familia, donde por ahí estamos, incluso muchos de ustedes en este momento, ¿no? Uno iba prestando atención a los sonidos que se filtran en la medida que ingresan, y escuchamos sonidos de un entorno familiar, donde hay niños, hay una radio, hay un teléfono que suena, digo, ¿no? Y ustedes están participando de un encuentro virtual que tiene que ver con contenidos o con su formación o porque les interesó la temática. También nos hemos encontrado por ahí, nosotros somos adultos en el ámbito de la formación y nos hemos encontrado con algunos obstáculos que quizá tenían que ver con la tecnología, y ese temor a lo desconocido que por ahí aparece, y por ahí fueron los más chicos los que nos ayudaron a amigarnos un poco, por lo menos en el primer momento, y esa familia también colaboró, digamos, con el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque por ejemplo en mi caso yo tengo un hijo adolescente y en muchas ocasiones él me enseñó a usar algunas plataformas para poder dar clases, digo, en el caso de muchos alumnos del nivel superior, contaron con sus familiares para poder acceder a determinados sitios, poder compartir documentos, digo, empezar a amigarse, a conocer, a explorar algunas herramientas que quizá tampoco ellos manejaban con total plenitud, pero sí no le tienen el temor que le tenemos los adultos a veces a esto nuevo, sobre todo en el ámbito de la tecnología, ¿no? Entonces, pensar al sujeto de la educación en casa y con familia, digo, de los dos lados, no solamente los alumnos, sino también los docentes que están en casa y con familia, nos hace pensar en algunos desafíos que hemos transitado y que fuimos tratando de avanzar en relación a eso. Algunas de las cuestiones o de estos desafíos que se nos han presentado en este tiempo tiene que ver con la construcción de puentes para organizar nuevas temporalidades. Acá aparece la categoría del tiempo, que en otra diapositiva la vamos a tomar otra vez, pero digo, nos tuvimos que organizar un tiempo que no era el que habíamos planeado en febrero, marzo, cuando comenzábamos el ciclo lectivo, ¿no? Tanto los docentes como los alumnos teníamos un horario donde íbamos a ir a la facultad, a la universidad, al instituto, a usar o a dar las clases, donde teníamos organizada nuestra familia, digamos, en relación a ese tiempo, y de repente nos encontramos cada uno en su casa, con todo su entorno, y entonces esa temporalidad se necesita ser reorganizada, ¿no? Porque hay muchos tiempos y espacios conviviendo en el mismo momento, y entonces hay que pensar en dos cuestiones, que son estos tiempos sincrónicos y asincrónicos, que ahora en la próxima diapositiva lo vamos a retomar. Después esta cuestión que decía anteriormente, que tiene que ver con reconocer que todos aprendemos, ¿no? A ver, no solamente los que estamos en el rol de enseñar, enseñamos, sino también que aprendemos en la medida que lo hacemos, y por ahí me parece que ahí es donde más se genera este quiebre, porque como decía antes, todos tuvimos que explorar otras formas de poder llegar, de poder encontrarnos, cambiando el tiempo y el espacio, y también aprendiendo mucho sobre las posibilidades, digamos, que nos ofrece la tecnología según el espacio que tenemos que transitar, digo, o los contenidos que queremos compartir, o que tenemos que estudiar también, ¿no? Por ahí aprender a usar algunos programas determinados, algunas aplicaciones particulares, porque no tenemos la posibilidad de la presencia, y entonces hay que buscar otras herramientas y conocerlas.
Y eso obviamente que también lleva un tiempo, digo, este tiempo que se ve sacudido en la primera parte del año, creo que ahora ya estamos todos un poquito más tranquilos, digo, en relación al tema del tiempo, y lo podemos tomar a veces hasta con otra tranquilidad, ¿sí? O no nos da tanta ansiedad esto de saber que por ahí se nos desconecta, que no nos encontramos, que la clase no estoy porque me cambiaron el horario de trabajo, y un montón de cuestiones, es poder aprender a, bueno, hacer uso de ciertas tecnologías y manejar esos tiempos de otra manera distinta a la que veníamos, o a la que estábamos habituados. Generar espacios colectivos es otro tema que también se nos ha presentado como un gran desafío, porque nosotros, digamos, hay mucha investigación en el campo de las ciencias de la educación que nos muestran que aprendemos con otros, ¿no? Y en esa interacción con otros. En este caso, estábamos cada uno en su casa, y la posibilidad del encuentro tenía que ser a partir de un dispositivo, de una plataforma, ¿sí? Fuimos buscando maneras, ¿no? Tanto para estudiar como para generar encuentros pedagógicos, digo, ¿no? Situaciones de enseñanza, buscar esos espacios para construir colectivamente y poder interactuar de alguna manera con colegas y compañeros. Empatizar es otra de las cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con este gran desafío de poder ponerme en el lugar del otro y tratar de comprender su situación también para considerar, bueno, dónde podemos encontrar un punto intermedio, ¿no? Dónde podemos, a ver cómo lo digo, dónde podemos negociar de alguna manera lo que va a ser ese tiempo de encuentro, esos intercambios que se van a generar, atendiendo por ahí a las particularidades de cada uno de los sujetos de la educación que están en casa y con familia, ¿sí? La otra cuestión tiene que ver, bueno, está relacionado esto del espacio colectivo, que es generar un trabajo conjunto, ¿sí? Poder trabajar con otros, acordar, intercambiar ideas, conocimientos, ¿sí? Demás, y sostener los encuentros sincrónicos, pedagógicos, flexibles y a distancia, y tiene que ver de nuevo con esta categoría del tiempo que estaba mencionando antes. Nosotros, sostener encuentros flexibles tiene que ver con poder volver a pensar la categoría del tiempo, pensarnos que en un tiempo y un espacio diferente, ya no estamos en el instituto o en la universidad, sino en casa, y entonces tener una cierta flexibilidad para poder encontrarnos y desarrollar las situaciones de enseñanza y generar aprendizajes, ¿sí? Entonces acá aparecen dos categorías que venía mencionando hasta recién, que tienen que ver con el tiempo y el espacio, ¿sí? Y un antes y un después, digamos, ¿no? Ahí, bueno, para observar la imagen es esta institución que trasciende, digamos, los muros del edificio, y decimos que el tiempo hasta febrero, marzo de este año, era un tiempo sincrónico determinado que teníamos en las instituciones, y en la actualidad el tiempo es mayoritariamente asincrónico, ¿no? Incluso más en la primera parte del aislamiento que ahora, los encuentros fueron mayoritariamente asincrónicos, ¿no? Nos manejamos con quizá trabajos prácticos, foros, ciertos espacios o aulas virtuales, y entonces teníamos encuentros en los que no estábamos en el mismo momento, ¿sí? Y el espacio también, hay un cambio, esperen que voy a enchufar acá, me aparece acá. Perdón, pero la tecnología se me cortó, me enchufé y me apareció el cartel. Y el espacio también se nos cambia, porque tenemos en las instituciones antes el espacio, nos concentrábamos en un lugar, como veíamos en la imagen que les mostraba al principio, ¿no? Nos encontrábamos en ese lugar donde estábamos docentes y alumnos a propósito de compartir algún conocimiento, y hoy está cada uno en su casa con
todas estas variantes o estas cuestiones que de alguna manera impactan, ¿no? Como decía hace un ratito, es el teléfono que suena, un niño que nos llama, lo que me pasó a mí recién, ¿no? Se me movió el cable y me apareció el cartel. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con el espacio y nuestro entorno que de alguna manera nos pone un condimento especial a la situación de estar aprendiendo o estar enseñando. De hecho, creo que vi ahí mientras ingresaban algunos de los chicos que están en la tecnicatura, estábamos en un encuentro sincrónico la semana pasada, creo, yo tengo un nene de 4 años, y estaba con él, y tocan timbre, y era él desesperado de abrir la puerta, yo no podía salir, y bueno, la clase se ve interrumpida tenía que salir a tocar, a atender el timbre, tenía que firmar, y la clase se ve mediada, digamos, aparecen todas estas cuestiones que pasan en la casa del docente, y en la casa del alumno, por ahí no es lo que estábamos habituados, porque eso no nos pasaba habitualmente en el espacio de la universidad o del instituto. De todo esto acá, la gran pregunta que nos hacemos, porque se nos modificó toda la estructura que teníamos para enseñar y aprender, es, ¿hay algo que podemos aprender? ¿No? Y creo que si nos hacemos esta pregunta, podemos decir que seguramente que sí, habrá aspectos más positivos, otros que no tanto. Quizá lo interesante en este sentido tiene que ver con esto, ¿no? Y de la mano de este trabajo en conjunto, de este poder compartir con otros, esta cuestión de reunirnos entre colegas, compañeros y pensar, ¿sí? En este tiempo que llevamos transitando estas nuevas formas de enseñar y de aprender, ¿qué leímos? ¿Con qué materiales nos encontramos? ¿Con qué problemas trabajamos? ¿Sí? ¿Qué características tuvieron las propuestas que ya hicimos? ¿Qué nos dimos cuenta? ¿Sí? Ese nos dimos cuenta, si yo no me equivoco, lo menciona Lijovic en una conferencia de estas que fueron ocurriendo durante este tiempo, y ella dice, bueno, cuando nosotros podemos poner en palabras nos dimos cuenta, de alguna manera estamos tomando conciencia de los aprendizajes. Y cuando digo esto hablo de docentes y hablo de alumnos, ¿no? Es un ejercicio interesante para hacer cuando uno puede parar un poquito, de tener unos minutos del tiempo y decir, bueno, a ver, yo en este tiempo o en esta materia me di cuenta que, ¿sí? Pude resolver esto, tuve dificultades con lo otro, me resultó más accesible cuando tuve la posibilidad de trabajar, no sé, por un encuentro sincrónico cada cierto tiempo, tuve más participación en un foro, cuando planteé una consigna con tales características, ¿no? Si lo piensa el docente, bueno, me di cuenta que los alumnos pueden colaborar entre sí cuando la propuesta va por este lado, o en el caso de los alumnos me di cuenta que si esto no lo resuelvo en soledad, puedo tener otras herramientas para afrontarlo. Entonces, a partir de ese me di cuenta que lo interesante es poder pensar, una vez que empiezo a tomar conciencia de mi situación en relación a los aprendizajes, pensar, bueno, qué es interesante retomar para profundizar, ¿no? Eso que necesito volver a mirar, para leer más, buscar otra información, consultar al docente, conversar con un compañero, ¿sí? Y por ahí la parte esta que está entre paréntesis, que tiene que ver con, más que nada, por ahí con los docentes, que es bueno saber que me voy a encontrar con acercamientos dispares a las propuestas que fueron circulando durante este tiempo, y entonces, por lo tanto, vamos a necesitar reponer algunas cuestiones. Hay muchas propuestas, sobre todo en las carreras como las que cursan ustedes, que hay muchísimo contenido que tiene que ver con el ámbito de la práctica, y entonces por ahí ese acercamiento a cuestiones más prácticas es dispar, porque quizá no todos tienen el dispositivo para, no sé, para tener ciertas aplicaciones, para buscar alguna aplicación, para buscar algún, no sé, un simulador, se me ocurre ahora, o algunas cuestiones que puedan reponer de alguna manera algo de lo que se vería en lo presencial, y también las experiencias de cada uno de ustedes va a ser distinta, porque hay algunos que a pesar de no estar transitando
el espacio de la práctica, digo, dentro de la formación, quizá tienen trabajos o experiencias cotidianas que están bastante cercanas y les permiten ir conociendo o mirando o escuchando o aprendiendo cómo resuelven otros en ciertas situaciones que pueden ser semejantes a las que ustedes se van a encontrar en su campo profesional. Entonces, por ahí tener en cuenta esto, ¿no? Tanto del lado del alumno como del docente, que no hay acercamiento a las propuestas de todos por igual, porque dependemos de muchas otras cuestiones que a veces no está a nuestro alcance poder resolver, digo, un tema de inestabilidad en la conexión, un tema de dispositivos y demás, que ahora seguramente las chicas van a comentar cuando compartan sus experiencias, que bueno, hay cuestiones que podemos medianamente resolver y hay otras que no. Entonces por ahí lo importante o el primer paso es ir tomando conciencia de estas cuestiones, ¿no? Que sí pudimos y que no tanto, como para poder desde ahí avanzar, ¿no? Lo mismo que es desde el lugar del alumno, pensar los aprendizajes, bueno, en qué espacios pude resolver mejor de esta manera y en cuáles no tanto, y por lo tanto tengo que ver cuando podamos volver a la presencia, o volver a consultar con el docente, o leer otro material, o acceder a otros espacios, o consultar con un compañero, ¿sí? Entonces, estos serían como ese retomar, profundizar y reponer algunos puntos claves para pensar los aprendizajes, estas formas de aprender tan particulares que se van desarrollando. Y aquí tenemos una actividad de reflexión que en realidad busca, digamos, movilizarlos a ustedes para seguir escuchando estas presentaciones y también hacerse preguntas, que tiene que ver con, bueno, algo que nosotros escuchamos habitualmente, que es separar la pelota y ver a quién, también Anijovic y Victoria Bregú hacen una conferencia juntas, son del ámbito de las ciencias de la educación, y en un momento dicen, bueno, es como cuando uno dice parar la pelota y ver a quién le hago el pase, ¿no? Y entonces es tratar de parar la pelota y pensar en qué lugar me encuentro, con qué dificultades, esto que decía recién, dónde tuve posibilidades de resolver y dónde no, y qué necesitaría entonces para resolverlo, digo, tratar de aclararnos cada uno el panorama en relación a esto, y pensar, ahí hay dos preguntas como para que cada uno de ustedes se vaya haciendo, y en la medida que nos escucha también pueda dejarnos alguna pregunta a nosotros, es ¿cuál fue nuestro mayor logro en todo este tiempo, ¿no? En estas nuevas formas de enseñar y aprender, que contempla estos tiempos y estos espacios tan distintos a los que estábamos acostumbrados, a los que nuestra mayor parte de la experiencia educativa nos ajustamos, digo, ¿no? Nosotros estamos ahora, ustedes están transitando en el nivel superior, o nosotros enseñamos en el nivel superior, pero todos tenemos una biografía escolar que nos marcó ese tiempo de encuentro sincrónico en la escuela, o en el jardín, o en la secundaria, en un espacio determinado, íbamos a la escuela de 1 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, digo, todo eso se rompió de alguna manera, y hubo que volver a pensarlo en un tiempo muy corto, y donde creo que todos intentamos hacerlo lo mejor posible para poder dar continuidad. Y acá está otro concepto que usamos mucho en el área de la pedagogía, que tiene que ver con la continuidad pedagógica, y es cuál fue nuestra mayor frustración en esta continuidad pedagógica, ¿no? Donde yo sentí que por ahí no pude, que no tuve herramientas, y a veces ese poder compartir esa pregunta o eso que sentí una frustración con otro, es lo que me ayuda a poder resolverlo, o a poder mejorar esa situación. A veces no se resuelve 100%, pero sí podemos mejorar las condiciones para acercarnos, digamos, a lo que queremos aprender, a lo que queremos conocer, y poder seguir transitando la formación, ¿no? Así que acá nosotros, lo que, como les dijeron al principio,
hay algunas alumnas que van a compartir alumnas, exalumnas que van a compartir sus experiencias, así que bueno, ahora con estas dos preguntas que yo les hacía y lo que les compartí hasta acá, la idea es que puedan también escucharlas a ellas e ir pensando su propia experiencia en este año tan particular, en los que le ha tocado ingresar a una carrera, estar en el medio, estar esperando la práctica y no tenerla, digo, así que tiempo para compartir. Bueno, Maricel, muchas gracias por dar este comienzo de este webinar. Sos un excelente profesional, sabes que te aprecio mucho, y bueno, por eso en conjunto con todo el equipo decidimos hoy convocarte para que nos cuentes un poquito esto de enseñar y aprender en tiempos de pandemia, ¿sí? Hoy dentro de este webinar hay muchos asistentes, ya sean estudiantes de la Universidad Nacional de Luján, de sede central, del Centro Regional Chivilcoy, escuelas de enfermería, de Tecnicatura Superior en Enfermería, de diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires, como así también de institutos de formación técnica. Así que, bueno, nos pareció apropiado, en conjunto con el equipo, convocar a algunos alumnos de la universidad para que cuenten sus experiencias, ¿no? ¿No? De comenzar a estudiar una carrera que es meramente presencial, a, bueno, dado el contexto actual, tener que afrontar la virtualidad, ¿sí? No fue fácil, ya superamos un primer cuatrimestre dentro de la universidad y en todo el sistema educativo, en todos los niveles. Pero bueno, para nosotros como docentes también fue un desafío muy importante afrontar la virtualidad, estas nuevas tecnologías, este uso de plataformas, poder ayornarnos, poder aprender a utilizarnos para poder transmitir todo nuestro conocimiento a nuestros alumnos. Y ese gran esfuerzo de hacerlo de manera brusca de parte del alumno, ¿no? Como decía, el alumno estaba preparado para hacer una presencialidad, ¿sí? No para enfrentarse a una computadora y atreverse a tener tantos desafíos. Así que bueno, vamos a compartir con algunos de los ex estudiantes y estudiantes actuales de la universidad. Los voy a nombrar y ellos bueno, van a ir expresando y contándonos sus experiencias vividas en este primer cuatrimestre. Bueno, van a estar presentes Mariana Álvarez, fue la primera egresada de la Universidad Nacional de Luján, licenciada en enfermería, que actualmente continúa sus estudios. Así que bueno, después de haber hecho 5 años de presencialidad, hoy le toca continuar con la virtualidad, ¿no? Así que Mariana nos va a contar un poquito su experiencia actual. Vanina Martens es una alumna de carrera de grado, de 5º año, de la carrera de licenciatura en enfermería, y Joana Acosta, alumna de 2º año de también licenciatura en enfermería, en etapa de pregrado de la carrera. Así que bueno, te doy la bienvenida, Mariana, buenas tardes, y bueno, para que nos cuentes tu experiencia. Buenas, ¿se escucha bien? Perfecto, Mariana. Genial. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el espacio. ¿Por qué se mutea? Hola, a ver ahí. Porque se mutea, ¿no? Ahí está, ahora sí. Me quedaba un poco con lo que decía Maricel, con esto del tiempo y el espacio, y de cómo nos fue cambiando a todos. La verdad que para mí, yo en la cursada, el tiempo y el espacio que uno le dedica a la universidad, digo, y cómo aprovecha uno el espacio de la universidad, en nuestro caso que estudiamos en la UNLU, es muchísimo, y creo que una va elaborando estrategias en función de eso. Yo, por ejemplo, digo esto de estar con tus compañeros, de juntarte a estudiar, de juntarnos antes de la cursada, de decir, bueno, nos quedamos a hacer un trabajo práctico después de la cursada. Muchas veces
era lo que te facilitaba por ahí el seguir, incluso el acompañamiento del resto, a veces era es lo que más te facilita, y que en la virtualidad un poco como que se desdibuja ese equipo. Yo actualmente estoy haciendo una maestría, la maestría la estoy haciendo de manera virtual, bueno, como todos. La realidad es que me falta eso, digo, a mí me falta la estrategia con o el contacto con el compañero o compañera y con el docente, que por ahí se puede dar de manera más rica en el espacio del aula. Es lo que por ahí yo siento que me falta es como que el conocimiento se construye con otros, y en este caso se complica un poco más, por ahí cuando no tenés el estar todos los días en el aula, o el decir, bueno, me siento a tomar unos mates, y mientras tomamos unos mates en el receso me explicaste el tema que no lo entendí bien. Para mí eso es una de las cosas que más me dificultó, o que más me complica esto de decir, bueno, lo tengo que hacer más tiempo solo, porque quizás la pantalla no es lo mismo, no se siente de la misma manera el otro. Sí, obviamente creo que como todos, esto fue algo que no lo elegimos, y que entonces la virtualidad nos llevó a decir, bueno, tengo que instalar internet o buscar la forma de poder instalar internet rápido. Así que bueno, también en un primer momento tuve muchas dificultades de conexión que hacían que fuera difícil por ahí estar presente en todas las clases, o tener que buscar las clases grabadas y descargarlas, ir a algún lugar que supiera que había internet para poder descargármelas y poder mirarlas después en mi casa tranquila. Entonces por ahí, como que todas esas situaciones hicieron que el primer momento fuera bastante complejo. Sí es cierto esto que planteaba Maricel, que por ahí ahora como que uno ya se empieza a relajar un poquitito más, y acepta que cuando estoy en clase puede pasar que alguien me hable, o que alguien, porque en casa la vida sigue girando. La realidad es que, por ejemplo, el otro día estaba en una clase y me pasó que estaba en la pieza, en el espacio que me acomodé como para poder estar en la clase, y escucho un ruido terrible en la cocina y tuve que dejar la clase porque era como que no podía seguir, y vengo y era que el gato había tirado algo, y bueno, pero digo, por ahí cuando uno está en la universidad esas cosas como que no me entero si el gato rompió o no rompió algo, porque estoy en la universidad, y la familia sabe que en ese rato que estaba en la universidad no había que molestar, salvo que no fuera una urgencia. Y ahora en casa es como que la vida seguía, y a veces esto de, bueno, aislarte a pesar de, no era fácil. Por eso me gustaba mucho esto que planteaba Maricel del tiempo y el espacio. Sí, las dificultades a veces por ahí, en mi caso, tuvieron que ver más con esto de la conectividad, con esto de que necesitaba por ahí más el contacto con el otro a partir en el mismo espacio, digo que por ahí con la virtualidad no se permite tanto, pero bueno, la realidad es que si busco o si pienso en qué estrategia o qué me quedo de esta virtualidad, es la posibilidad de, bueno, readaptarme y poder tener nuevas maneras de adquirir el conocimiento, creo yo. Algo que también me pasa por ahí es que muchas veces nos pasaba que había cursos en Capital o cursos en otros lugares, y que uno no podía asistir por la distancia, y que por ahí en eso la virtualidad nos ayuda mucho en los tiempos, pero bueno, también es cierto que fueron cambiando las estrategias para poder estar participar de esos lugares. Yo creo que igualmente me quedo con el aula. Digo, o sea, me pasa que más allá de que veo que puedo, como que uno se va relajando más con esto, el aula no deja de ser el espacio de encuentro y de aprendizaje que me gusta más, que me siento más cómoda. No sé por ahí, Vani, qué experiencia tuvo ella, Vanina, que por ahí nos cuente ella un poco. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Mariana? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo soy Vanina, estoy en el 5º año de la carrera.
entré en marzo con todas las expectativas de cursar el último año, de terminar mi formación, y me encuentro en casa estudiando sola. Yo soy mamá de 6 hijos, así que la universidad pasó a ser parte de mi casa, ¿no es cierto? Me puse a pensar qué me hacía falta, y la verdad que llegó un momento que me di cuenta que no estaba aprendiendo, que no sabía cómo estudiar. Me faltaban los docentes, me faltaban mis compañeros. En quinto año somos unos seis alumnos, pero estamos muy en contacto, y de golpe esa conectividad, esa conexión que teníamos se perdió. Somos pocos. Algunas materias no tenían las plataformas preparadas porque nadie estaba esperando una pandemia. Entonces, los docentes tardaron hasta 2 meses en encontrar una forma de poder comunicarse con nosotros. Y la verdad que yo me di cuenta que tenía que encontrar otra forma de aprender. Tenía que reeducar mi forma de conectarme con la bibliografía, y que tenía que buscar otras estrategias y otras herramientas. Así que al principio me costó muchísimo. Y Marisela, tu pregunta, ¿cuál fue el mayor logro? No dejar ninguna materia. Las peleé hasta el final y dije que no las iba a dejar, salvo que quedara libro, las notas no alcanzaran. Y la mayor frustración es no haber disfrutado. Fue un cuatrimestre en el cual se perdió el disfrute para mí, ¿no es cierto? Varios de mis compañeros dejaron las materias, así que quedamos 2 en una. Y era frustrante, y era triste también, era muy, muy triste. Y algo que dijiste, todos por igual. Yo me di cuenta que todos tenemos diferentes desafíos. La conectividad en casa, por suerte, tenemos Wi-Fi, pero somos 8 personas viviendo de la virtualidad. Mis 6 hijos estudian, mi marido trabaja online, así que era como una guerra campal, a ver quién se quedaba con las computadoras, quién con los celulares, ¿no? En qué espacio de la casa. Siempre había alguno que tenía que ceder una clase porque no era tan importante. Tuvimos que negociar muchísimo el tema de las cursadas. Hubo docentes que sentí que se pusieron en el lugar del alumno, que entendieron este contexto, y entendieron que este contexto para los enfermeros es diferente. La gran mayoría de nosotros ya trabaja de enfermero, entonces estudiar y trabajando de enfermeros casualmente, que creo que somos los más atravesados, algunos lo supieron entender y supieron aprovechar esto, aprovechar y seguir formándonos. Otros les costó, otros docentes sentí que les costó muchísimo, porque tampoco estaban preparados, igual que nosotros. Así que esto es un poco mi experiencia dentro de la cursada. Bueno, Vanina, muchas gracias por tu experiencia, lo mismo que Mariana. Le damos la palabra a Joana Acosta, alumna de segundo año de Universidad de Luján, sede central, para que también, Joana, compartas tus experiencias y cómo llevaste a cabo tu primer cuatrimestre. Hola, yo soy Joana. La verdad es que un poco al principio cuando tuvimos las primeras semanas presencial, bueno, no teníamos que seguir igual con el profesor, las dudas se podían sacar en el momento, cosa que después costó en lo que era la virtualidad, porque fue una semana iba todo bien, pero después, bueno, me pasó que me tuve que mudar para poder acceder a lo que era una fuente de Wi-Fi, porque en mi barrio no llega, porque está como un poco más aislado, la parte está de Luján, y se me rompió el celular, así que pasé de tener un número que tenían los profesores a tener creo que 3 números míos por el tema de que tuve que cambiarlo. Después, bueno, lo que era la incertidumbre de las prácticas que uno se plantea, ¿no? Si seguir o no lo que es esto de la virtualidad, porque
lo que es para el enfermero, en mi caso, para ser futura enfermera, yo me planteaba lo que era si iba a llegar a ser un buen profesional en las prácticas, porque no tenemos una fecha justa que nos digan, chicos, en tal fecha tienen las prácticas, van a poder acceder a ellas. Entonces, fue más de una vez que me planteé seguir las asignaturas y la carrera, ¿no? Este año. Y se me complicó mucho. Después, como que había muchos profesores que se centraban solamente en lo que era Zoom y el foro, y por ahí yo no tenía ese acceso a Zoom, porque tenía un celular que no era muy actual, entonces se me complicaba poder acceder a lo que era eso, y no había otra herramienta que utilizaran ellos para poder acceder a las clases. Después sí hubo profesores que hasta utilizaron grupos de WhatsApp, el foro de la universidad, o sea, el campus virtual, que uno, si no accedía a esa aplicación, tenía otra fuente para poder acceder a ella, ¿no? Y después con lo que me quedo de este año es que uno se trata de buscar, ¿no?, la forma de poder acceder a las explicaciones, porque es lo que uno se lleva. Yo a veces siento que este año me planteo si reforzar las asignaturas o no, porque a veces siento como que el tema de no aprender, de que mucho no aprendí, pero me quedo con eso, de que hay que seguir insistiendo y buscando la forma para poder acceder, ¿no?, a lo que es una fuente de explicación y no dejar la carrera. No ahogarse en un vaso de agua, porque me pasó de frustrarme y no saber qué hacer. Y después, bueno, tener esa iniciativa de buscar la forma, de solucionarlo. Bueno, Joana, muchísimas gracias por tu testimonio. Vuelvo a agradecerle tanto sea a Mariana Álvarez como a Vanina Martens y a Joana Acosta por haber contado sus experiencias, ¿no?, en esta nueva etapa de la virtualidad, ¿sí? Y afrontando un nuevo cuatrimestre, un segundo cuatrimestre, donde creo que cada uno de ustedes, los alumnos, me refiero, van a poder trabajar, ¿no?, sobre toda la experiencia que pudieron haber afrontado durante el primer cuatrimestre. La idea ahora era, tanto sea la licenciada Marta Alfaro como el licenciado Julio Truso, van a realizar algunas preguntas que fueron llevadas a cabo por los asistentes del webinar. Así que te doy la palabra, Marta. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muy lindo tu presentación, Maricel, y agradezco muchísimo a Mariana, a Vanina y a Joana por sus experiencias, la verdad que muy, muy agradables. Fueron llegando algunas preguntas, después otras al chat privado, y algunas son para vos, Maricel. La primera sería, ¿qué estrategias recomendás para poder estudiar en la virtualidad? Bueno, ahí en relación a lo que es estrategia en sí mismo, cuando lo trabajamos en la formación docente, decimos, bueno, la estrategia es un plan, digamos, es un diseño de un plan que uno hace para llegar a algún objetivo o algunos objetivos. Me parece que la estrategia, a ver, nosotros cuando lo pensamos en el campo educativo no podemos decir que hay una única estrategia, obviamente que la idea es, y me gustó mucho esto que decía Joana, ¿no?, de la iniciativa de poder buscar otras formas y no quedarme sin poder acercarme a ese objetivo que tengo, que es recibirme de esa carrera que elegí. Entonces la estrategia por ahí, obviamente, priorizar de nuevo, aparecen estas dos categorías atravesando todo, ¿no?, el tiempo y el espacio, tratar de encontrar para poder estudiar en este contexto un tiempo
que nos sea lo más propio posible, ¿no? Cuando hablaba Vanina en un momento, ella decía, ¿cómo hay a pesar de, ¿no? Que eso no le resultó nada fácil. Y yo pensaba, cuando hice mi presentación, decía, bueno, aprendemos con otro. De hecho, ambas, Mariana y Vanina, coincidían en eso de que les faltaba el contacto con el otro, ese reunirme, tomar un mate y hacer el trabajo práctico, ¿no? Ese compartir con el docente y con el compañero. Entonces, fíjense que estamos hablando como de opuestos, pero que a la vez los necesitamos juntos, porque es estar con otros, pero también tener ese momento aislado, digamos, que sea para mí. Me parece que en estrategias para estudiar en la virtualidad es eso, tratar de buscarnos algunos momentos que nos sean propios para poder concentrarnos en eso. Sabemos que estamos, como dije antes, en la casa y con nuestra familia, y que cada familia tiene sus particularidades. A veces muchos de los miembros de la familia están estudiando en este contexto, y entonces es necesario como reorganizarnos al interior de la casa, ¿no? Yo trabajo mucho en el ámbito de la gestión institucional, del trabajo con directivos y demás, y pensamos esto, ¿no? Cuando uno define las acciones adentro de una escuela, dice, bueno, tenemos que organizar los tiempos y el espacio para que en la escuela podamos convivir todos y llevarnos algo provechoso de nuestro tránsito por el nivel que sea. Bueno, ahora estamos en casa, y entonces esa organización del tiempo y el espacio la tenemos que pensar al interior de nuestra familia y con las posibilidades que tenemos. Bueno, ¿tengo algún espacio en la casa que me pueda condicionar, que pueda preparar para decir, bueno, en este lugar, cuando estoy en este sector, en este tiempo, estoy dedicado a mi carrera, a mi estudio, o a mi contacto con los docentes o con mis compañeros? Entonces me parece que la primer parte del diseño de esa estrategia tiene que ver con eso, con poder identificar un tiempo y un espacio para nosotros abocarnos, que es el que ya no tenemos. Antes decíamos, los lunes de 1 a 2 voy a cursar tal materia a tal lugar, y ahí estaba el espacio y el tiempo. Ahora lo tengo que definir adentro de mi casa. Me parece que la estrategia empieza por ahí. Sí, Maricel, exactamente. Me parece que creo que lo más difícil de los alumnos, inclusive hasta nosotros los docentes, es conseguir ese pequeño espacio en casa donde no nos distraigamos de nada que venga de afuera, o que venga de adentro mismo de nuestra casa, ni siquiera de afuera. Otra de las preguntas que llegaron es si hay alguna forma de que tengamos para motivarlo a los alumnos. Uno ve que ellos ponen mucha fuerza, mucha garra para querer continuar, como bien decía Joana, ¿no? Yo creo que se puede, tengo ganas de seguir, pero nosotros los docentes podemos de alguna manera motivarlos, qué sé yo, estructurando una clase, no sé, me imagino, tomando las palabras de Mariana, ¿no? Yo estaba en la universidad, compartía un mate con mis amigos, o charlaba con otros, o compartíamos el almuerzo, o trabajábamos en el campo, y ahora de pronto estamos frente a una pantalla. Nosotros los docentes, ¿tenemos alguna herramienta, algo que vos nos puedas ofrecer, o alguna idea de decir cómo puedo motivar yo a este alumno para que continúe, para que no se me aburra, o me termine poniendo un fondo de pantalla? Sí, bueno, ahí mientras íbamos preparando esto, lo fuimos conversando con los chicos también en las reuniones previas. Por ahí, creo que ahí en el caso de la mirada del docente, la clave un poco está en la observación de los espacios que proponemos, ¿no? Que nos resulta de trabajar y no temer a cambiar, digo, no decir porque desde el principio usé Zoom y un encuentro semanal, ahora no puedo hacerlo cada 15 días y tiempo. O con otro tipo de propuestas. Digo, atrevernos de alguna manera a ese cambio, porque estamos ensayando también de alguna manera, no es algo que teníamos previsto. Y por ahí en relación a la motivación, me parece que una de las cuestiones claves tiene que ver con las consignas, con la forma de presentar la propuesta. A veces no necesariamente nosotros, digamos, somos muy estructurados en este sentido, digo, cuando trabajamos en la formación a nivel superior, a veces es, bueno, mi hora yo daba 2 clases semanales de 2 horas cada una, y es como que eso lo quiero sostener en el espacio virtual, y la verdad es que es muy difícil,
tanto para los alumnos como para los docentes, y nosotros, o sea, eso se comparte, digo, si el docente ingresa al aula en lo presencial y viene quejándose de todo lo que dejó afuera y que está cansado de más, ya el alumno se predispone de esa manera. Y lo mismo nos pasa en lo virtual, digo, si yo ingreso y ya llegado a los 15 minutos, empiezo a mirar el teléfono, me distraigo con todo lo que pasa a mi alrededor, no doy una consigna clara o una pregunta que motive a seguirnos preguntando, porque a veces puedo no necesariamente tener la respuesta, sino que sea algo más de abrir nuevas preguntas. Me parece que no hay muchos motivos para estar 2 horas mirándonos en una pantalla. Digo, entonces ahí es donde nos aparece el filtro, se bloquea la cámara, el audio, y vos te desconectaste y sigue el alumno conectado. Digo, la motivación me parece que tiene que ver con esa capacidad que vamos desarrollando, obviamente porque tiene que ver con práctica, ¿no? Los docentes de observar los espacios en los que podemos compartir con los alumnos. En este año especialmente lo que son las salas en las aulas virtuales, o los Zoom, o las plataformas que vamos usando, y por ahí no temerle a eso, a cortar el tiempo, a generar otro tipo de consignas, a cambiar. Bueno, estábamos haciendo 2 encuentros por semana, bueno, cambiemos a 1, y veamos si de esa manera para todos se hace más ágil, y en el medio nos quedamos pensando en algunas cosas que, no sé, las discutimos en un foro. Por ejemplo, las chicas dijeron que utilizaban, por ejemplo, el recurso de los foros para las clases. Bueno, es interesante, hay preguntas que no necesariamente tenemos la respuesta en el momento que estamos conectados sincrónicamente. Entonces decir, bueno, a ver, en el foro vamos a quedarnos discutiendo en torno a esto, y en torno a eso hablamos cuando nos encontramos la semana próxima. Digo, entonces también todo eso nos motiva a todos, porque a uno docente también le genera la expectativa de decir, a ver qué van a leer, qué se les ocurrió pensar o proponer en relación a esto, porque en relación a eso vamos a tener el encuentro. Me parece que nos encuentra también la consigna, la fortaleza está en la consigna, porque nos da también el motivo de ir con cierta expectativa y entusiasmo a ese encuentro sincrónico que tanto nos cuesta aparte lograr, ¿no? Por esto de los tiempos y de las conectividades y los dispositivos y todo lo que ustedes fueron, también las chicas fueron compartiendo que encontraron en su experiencia. Perfecto. Acá hay una más, Maricel. ¿Tenés experiencia con la estrategia del aula invertida? Algo muy poquitito, en realidad. Hace algunos años, yo trabajo mucho en práctica docente, en los profesorados, y en uno de los profesorados, uno de mis compañeros, bastante más tecnológico que yo, teníamos una propuesta que incluía algo de esto, pero no al 100%, o sea, no como lo estamos leyendo ahora, y eso también uno lo va aprendiendo y lo va estudiando en la medida que lo fuimos necesitando en este momento, y que también nos va llegando el material, ¿no? Porque a veces es como decía Mariana cuando rescataba dentro de lo positivo, digamos, de su experiencia, decía, bueno, esto también nos dio la posibilidad, por ejemplo, de escuchar a personas que no podíamos porque estaban a una distancia determinada, o teníamos que trasladarnos, los costos no eran viables para nosotros. Eso también a los que estamos trabajando en la formación en el nivel superior, se nos abrió como posibilidad, y estamos aprendiendo. La verdad es que hay un montón de cosas que uno dice, bueno, esto es parecido a lo que nosotros hicimos cuando proponíamos, y de nuevo, me parece que con lo que es el aula invertida, la clave está en las consignas. O sea, ¿qué queda para el aula? ¿Qué queda para cuando nos encontramos en la presencia? ¿Qué queda cuando nos encontramos en la pantalla, digo, o en el aula que fuera? Me parece que donde está el quiebre. Y también, obviamente, al lado del alumno, cómo se involucra en participar de ese espacio, decir, bueno, a ver, espero que todo me lo diga el docente, voy con el formato de a escuchar, o voy con el formato de interactuar. Es distinto, ¿no? Yo de alumno puedo tomar también esas dos posiciones. Y me parece que lo interesante es siempre esto de poder interactuar, ¿no? Que pueda hacer la pregunta, que aparezca el error, del error aprendemos, digo, generamos otras posibilidades. Entonces el aula invertida no tengo demasiada experiencia, sí algunas cosas que cuando uno las revisa a la luz del material teórico dice, bueno, son lo más, pero me parece que la clave es lo que queda para un espacio, para un momento y para el otro,
en clave de consignas. Perfecto. Que en definitiva me parece a mí, ¿no?, que esta manera de estudiar y aprender a través de la virtualidad hace que el alumno también tenga un poco más de protagonismo, es decir, que lo ponga un poco más activo, no es solamente que me quedo en el aula recibiendo, sino que ahora también tengo que participar. Me parece a mí que lo responsabiliza también un poco más al propio alumno, ¿no?, como también a nosotros, porque nosotros tenemos que poner magia para ayudarlos a ellos. Otra pregunta que fueron saliendo es, ¿pensás que el aprendizaje híbrido, es decir, virtualidad y presencialidad, llegó para quedarse? ¿Hay alguna posibilidad que esto continúe en el tiempo? Sí, lo que uno escucha y lee, sí, la verdad es que sí. Creo que hay muchas cosas que van a convivir y a sostenerse. Me parece que también en algunas cuestiones, yo trabajo en el CIE, que es el Centro de Investigación y Formación Educativa, es la formación permanente de los docentes que están en actividad en los distintos niveles, y con ellos hablamos mucho de esta pregunta cuando hacemos las mesas de acompañamiento y demás, y me parece que hay muchas cuestiones que obviamente nosotros necesitamos ese contacto con el otro, con el docente, con el compañero. Las chicas, yo lo iba notando mientras ellas contaban su experiencia, ¿no? Todas coincidieron en el me falta el contacto con el docente y con mis compañeros. Nosotros tenemos una experiencia así en todo nuestro tránsito por el sistema educativo. Creo que tiene su potencial, obviamente que combinado me parece que va a ser mucho más interesante. Nosotros ahora tenemos la limitación de ese no poder salirnos de casa y encontrarnos en algunos momentos. Lo híbrido me parece que incluso, por ejemplo, digo, lo que es digitalización de material, generar ciertos recursos adicionales explicativos que hoy se generaron a propósito de tener que ir por la pantalla, me parece que es buenísimo que eso siga funcionando, digo, ¿no? Yo doy la clase presencial, tenemos consultas y demás, pero también ponemos a disposición en ciertos espacios, a discusión, un recurso que generamos de video donde se trabaja sobre X caso. ¿Y por qué no tenerlo en el otro espacio? Digo, me parece que suma, que es interesante que se quede. Hoy nos genera cierta cosita porque no tenemos la presencia en ningún momento. Claro, perfecto. Y la última, ¿se ve factible estudiar enfermería de manera virtual? Yo sé que por ahí no sé si tenés mucho la carrera de enfermería, mucho conocimiento, pero ¿vos creés que pueda ser factible que se pueda estudiar, seguir estudiando de manera virtual? Y ahí las chicas seguramente lo van a tener más claro que yo, porque no es mi ámbito. Yo creo, digamos, y gente de práctica, incluso en la formación docente, se nos generó tremendo, porque el no entrar al aula no están los chicos están pero a través de un cuadernillo que nos llega por el padre, o sea, uno no habla, no tiene el mismo interlocutor, no tiene los mismos desafíos, digo, hay un montón de cosas que se replantean. Me parece que lo mismo pasa en estas carreras, como dije durante la presentación, ¿no? Creo que es una carrera que tiene muchísimo de cuestiones prácticas y de contacto con la práctica para poder terminar de cerrar esa idea que podemos abordar desde lo teórico, ¿no? Por ahí yo puedo leer mucho y estudiar muchas teorías o papers o investigaciones y demás, y creer que con eso lo comprendí, pero el tema es cómo resuelvo lo práctico. Y no sé, digo, me parece que en ese reponer que siempre las palabritas en rojo de la presentación, me parece que ahí hay mucho que vamos a tener que revisar en el caso de la carrera de enfermería, ¿no? Porque qué es lo urgente, lo necesario, lo fundamental reponer cuando tengamos la presencia, porque no, o sea, una carrera que tiene tanto práctico, no sé, las chicas ahí que han transitado por ahí la formación pueden ampliarlo un poquito más, pero me parece que 100% no, porque necesitamos a las personas. Bueno, muchas gracias, Maricel. Bueno, Cristian, te dejo la posta. Bueno, gracias, Marta.
Bueno, ahí quedaron un par de preguntitas que son meramente, digamos, relacionadas a la práctica, ¿sí? Una de las compañeras pregunta: hola, buenas tardes a todos. Mi consulta es ¿qué va a pasar con las asignaturas que requieren de práctica para cerrar las mismas? La realidad es que hay ciertas asignaturas, en el caso mío, soy JTP de Enfermería Clínica, y bueno, en nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue regularizar al alumno, ¿sí?, hasta volver a la presencialidad, ¿sí? Porque hay una parte técnico-asistencial, en el cual es el desarrollo de las habilidades del alumno, en cuanto a técnicas específicas, y consideramos que, bueno, la virtualidad lamentablemente no tenemos, digamos, dispositivos de simulación como para poder hacer a través de una virtualidad el desarrollo de la habilidad del alumno, ¿sí? Entonces se consideró con el profesor adjunto que la asignatura iban a quedar regulares, ¿sí?, hasta que vuelvan a la presencialidad. O sea, lamentablemente hasta que no volvamos a la presencialidad no se puede cerrar un valor numérico en esa asignatura, ¿sí? Porque, bueno, vuelvo a decir y aclarar que en el caso de esa materia es una materia que contiene un porcentaje de práctica, ¿sí?, de desarrollo de habilidades, que no la podemos llevar a cabo a través de la virtualidad. Lo mismo con las asignaturas de práctica integrada 1 y 2, que son asignaturas de tercer año y de quinto año, son asignaturas meramente prácticas, hablando siempre en Universidad de Luján, ¿sí? Son asignaturas meramente prácticas de desarrollo de habilidades, donde se evalúa en el alumno, ¿sí?, diferentes características, y sí o sí tiene que hacerse y llevarse a cabo en un alto porcentaje en instituciones de salud. Entonces, hasta que las instituciones no habiliten el ingreso de los estudiantes y no volvamos a la presencialidad, esas materias no las podemos ofrecer, ¿sí? Así que, bueno, espero que se pueda haber dado una respuesta a la pregunta. Por experiencia también, en lo que son las tecnicaturas superiores de enfermería, en las materias de prácticas se llaman prácticas profesionalizantes. Esas materias también, esas materias quedan abiertas, se dan regularidad a los alumnos, y no se pueden aprobar, digamos, hasta que no vuelvan la presencialidad, ¿sí? Principalmente lo que es tecnicatura superior en enfermería es por una disposición del Ministerio de Provincia, ¿sí?, en el cual nos comunican que hasta que no vuelva la presencialidad y el alumno no haga el desarrollo de sus habilidades, no puede tener aprobada la materia, ¿sí?, materia o asignatura en el centro educativo en el cual realice. Yo voy a invitar ahora a la licenciada María José Domínguez, que es parte del equipo docente de práctica profesionalizante, por si ella quiere agregar o acotar alguna otra respuesta. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estoy viendo, sí, bastantes preguntas relacionadas con las prácticas, y creo que es una inquietud que tienen muchos y todos los estudiantes, y amerita que uno los pueda poner al corriente, ¿no? Es verdad esto que dice Cristian, en cuanto a que no solamente es una problemática de la Universidad de Luján o de los distintos centros de formación técnica, sino que de todo el país y a nivel mundial. En base a esto, un grupo de estudiantes nos estamos formando y nos estamos poniendo al corriente de cuál es la perspectiva de las prácticas en las asignaturas, ¿no? Las prácticas que se tienen que llevar a cabo en el campo de segundo nivel de atención, primero, tercero, hasta cuarto nivel. Y entonces son discusiones que se plantean en nuestro caso, en las carreras de enfermería. Entonces, por ahora se están replanteando la vuelta a la presencialidad en lo que es simulación, y en un segundo momento en lo que sea instituciones de salud. Hay una pregunta que dice si se cree que pueden existir algunas alternativas a esta ocasión. Justamente
estamos indagando con las coordinadoras de práctica la posibilidad de obtener algún programa que nos permita hacer simulación virtual. Hay herramientas, ustedes imagínense que esto es a nivel mundial, ¿sí? Toda esta problemática que ustedes están teniendo, la están teniendo distintos estudiantes y de distintas carreras de salud, y hasta, como decía Maricel, de educación. Entonces, van surgiendo estrategias y herramientas, porque esto se va dilatando cada vez más, ¿no? Todos pensábamos que volvíamos en junio, después en agosto, ahora ya no sabemos, y seguimos, ¿no? Queriendo que todos sigan motivados, pero la verdad es que llega un momento en que a veces esa motivación se ve afectada por la incertidumbre. Así que, con respecto a las prácticas, apoyo lo que decía Cristian, pero que quiero que sepan, los estudiantes principalmente de la universidad, que es el contexto en el que estamos nosotros como docentes, que se están viendo alternativas, que estamos detrás de todo lo que son tanto capacitaciones como charlas con otros colegas, para ver las oportunidades de práctica, por lo menos acercarnos un poco más a poder hacer una práctica virtual eventualmente, a través de la simulación, hasta que podamos llegar al campo de la salud, que en realidad es donde no solamente evaluamos habilidades técnicas, ¿sí? Se evalúan habilidades en cuanto a la comunicación, en cuanto al abordaje de un paciente, de un familiar, una emergencia. Entonces, la virtualidad y la simulación en particular tiene sus limitaciones, pero bueno, estamos detrás de todo esto. Y con respecto a las prácticas integradas, lo mismo que decía Cristian, estamos de la misma manera preocupados y viendo cómo se manejan también y cómo se están manejando otras universidades y otras instituciones para abordar esta problemática. Y después había algo más que quería comentar, y que Dios mediante, se está planificando en el equipo que tomó este primer webinar, justamente poder contactar a algún especialista como para para traernos una visión tanto a los docentes como a los estudiantes de la reprogramación o replanteamiento de las prácticas en las instituciones de salud, y también en todo lo que es la formación, ¿no? a distancia. Creo que la virtualidad nos ha dado, como muchos dijeron, muchas herramientas que desconocíamos porque no estábamos expuestos a esto, pero bueno, tienen la limitante de no poder estar con este aprendizaje colaborativo y con esta consulta al docente, y que el docente también necesita de la retroalimentación en vivo del estudiante, porque eso es lo que nos mantiene también a nosotros en nuestro ejercicio. Así que después hay otra pregunta que aprovecho, perdón Marta, a hacerla. ¿Qué consejo le daría a un estudiante en este contexto? Que quizás Maricel con su experiencia netamente en lo que es docencia, y también creo que Joana y Vanina, que están actualmente transitando esta carrera, les podrían asesorar, ¿no? Y ayudar. Bueno, muchas gracias. Les digo algo de esta pregunta que quedó también un poco con la que preguntaba, lo de las estrategias. Me parece que tienen ahí algo compartido. Y recién mencionaba la idea de la comunicación, ¿no? Como algo que también trabajan mucho en el campo más práctico, y me parece que ahí está, el consejo me parece que está en, primero, tratar de pensar en qué nos dimos cuenta como para ser conscientes de nuestra situación, ¿no? En relación al aprendizaje, bueno, dónde estamos parados, qué es conveniente en este momento, digamos, si continuar con todo, con algo, porque
cuento con qué tiempos y con qué espacios, eso es algo que es muy personal, pero me parece que pasa por esa palabrita, digo, ese nos dimos cuenta que, o me di cuenta que. Y el tema de la comunicación en el sentido de, me parece que la principal recomendación que les daría es no perder el contacto con los compañeros y con los docentes. Me parece que si nosotros podemos ir expresando o planteando en los lugares que tenemos, cuáles son las inquietudes, dónde tengo dificultades, si voy a estar desconectado del motivo, digo, o si puedo acceder solo a una parte que el otro sepa, porque me parece que para poder ponernos ese empatizar que yo nombraba al principio como desafío, que las chicas de alguna manera lo retomaron en sus presentaciones de la experiencia, ¿no? Que decían, bueno, algunos docentes se pudieron poner en el lugar y adaptar y tener en cuenta. Bueno, me parece que para que eso sea posible tenemos que conocer, tenemos que estar comunicados, tenemos que poder decirle al otro qué es lo que me está pasando con esto. Digo, incluso nosotros los docentes también, cuando tenemos alguna dificultad con un entorno, con una plataforma, con algo que estamos accediendo a medias y nos damos cuenta, pero no podemos, digo, me parece que de nuevo volvemos a la diapositiva esta del principio con los desafíos, son siempre los que nos atraviesan, y recomendaciones para estudiar es eso, es tratar de organizar un tiempo, un espacio, y no perder el contacto o la comunicación con el entorno del estudio, ¿no? Con mis compañeros, con los docentes, que sepamos cuál es la situación. Maricel, mira, vos sabés que la licenciada Alfaro, Marta, te va a hacer otra pregunta que quedó ahí en stand-by. Y bueno, justo nos pusimos a responder otras preguntas, más focalizando lo práctico, y bueno, los profes que están mediando las preguntas consideraron hacértela también. Sí, para que no quede inconcluso, me preguntan, ¿qué opina Maricel y los alumnos? Así que la podría contestar tranquilamente Mariana, Vanina o Joana también, respecto a grabar las clases de Zoom y que los alumnos puedan verla en otras oportunidades. Por ejemplo, hacer preguntas de opción múltiple durante la clase de Zoom y que también los alumnos puedan responder, que hablábamos de esa dinámica, ¿no? Me parece que por ahí venía. Pero eso te están preguntando a vos, o a las chicas, ¿no? No sé si las chicas quieren contar ahí algo, tienen la experiencia, si quieren contar algo de cómo lo ven ellos. Yo puedo dar mi experiencia si quieren. Yo, por ejemplo, a mí me pasaba con el tema cuando no tenía los celulares, todo esto, mi compañera me grababa las clases en audio de Zoom para poder acceder después a la explicación, que la verdad es que fue fundamental, porque una de las asignaturas solo se manejaban con Zoom y el foro, así que me parece que es una buena opción para el alumno que no tiene también la fuente para poder ingresar en ese momento, o el horario, ¿no? Que por ahí no concuerda con su vida diaria, porque a veces la rutina con esto de la conectividad se complica más. Bien, en ese mismo, entonces en relación a esa misma experiencia, sí, es la idea, me parece, ella ahí dijo, yo necesitaba la grabación para poder también participar en el foro, y me parece que ahí está lo interesante de grabar, por ejemplo, el Zoom, y que después se pueda compartir. Más allá de que quizá estamos en el momento sincrónico y nos falla la conexión y hay una parte que nos perdemos, digo, justo queríamos preguntar y se nos cayó el sistema y no pudimos volver a ingresar, digo, a todos nos ha pasado, incluso al docente, y ahí, bueno, probablemente ha quedado la clase por la mitad y después se tuvo que recuperar de otra manera, pero digo, la grabación es interesante porque podemos recuperar algunas cosas en otro tiempo, pero me parece que se vuelve más interesante aún cuando se combina con otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, el ver la clase o el participar de la clase, me va a permitir hacer una intervención en el foro, por ejemplo, o me va a ayudar a resolver determinadas cuestiones, o necesito mirarla, genero como una necesidad de esa clase que está ahí grabada, que incluso la misma persona que estuvo participando, que pudo tener la conexión y estar,
puede revisar, y a nosotros mismos, docentes, digo, nos ayuda también a veces a revisar algunas cuestiones y decir, bueno, a ver cómo lo expliqué, por qué aparece esta duda, por qué en las intervenciones es recurrente tal cuestión, ¿no? También uno revisar su propia práctica del lado del docente. Me ha pasado con esto que, bueno, yo con un grupo, por ejemplo, iniciamos con un Facebook cerrado, y yo hacía transmisiones en vivo y quedaba grabado. Y de repente habrán pasado 3 o 4 clases y empiezo a notar que las intervenciones de los alumnos tenían una claridad en algunos conceptos que cuando estaba en lo presencial no lograba con estudiantes de ese año. Y entonces me puse a escuchar yo misma las clases, a ver de qué manera, qué ejemplos di, que lo volvieron más claro, o que por lo menos estaba mucho más cercano de lo que yo pretendía, que lo que me pasaba en la presencia, cuando quizá había un ida y vuelta mucho mayor, porque ahí era lo que me escribían en el chat, y lo que yo decía, podía agregar en el vivo, en un momento así una dinámica similar a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo exponía algo, ellos me iban dejando preguntas, y volvían, y sin embargo lo noté. Bueno, la grabación nos permite eso, volver sobre lo ya ocurrido, me parece que se fortalece, o se hace más interesante aún, cuando está encadenada a otros recursos, ¿no? O a otras propuestas, que puede ser esto, intervenir en un foro, resolver una problemática, armar un documento colaborativo con un compañero, ¿no? O con varios. Bueno, creo que sí, y es valioso. No sé si quedó alguna No, otra. justamente, Maricel, muchos están diciendo lo mismo y dicen, por ejemplo, Gabriela dice, en mi opinión a nosotros nos ayudó mucho la grabación de las clases en Zoom o Instagram y volverlas a ver en el aula virtual, y de esa manera se puede absorber más la clase y lograr entender lo que no se entendió en la misma, ¿no? Están como afirmando que es importante para ellos ese volver a escuchar. Sí. Sí, yo creo que esa grabación de la clase, que le teníamos un poco de temor al principio, es una de las cuestiones valiosas para rescatar en esto que nos queda, ¿no? De todo esto, qué queda, qué podría quedar. Bueno, las grabaciones me parece que, o grabaciones por lo menos de algunos acontecimientos, puede ser muy interesante. Yo, por ejemplo, trabajo en el Conservatorio de Música y los chicos estuvieron transitando la etapa de finales, y bueno, obviamente por una cuestión del sonido en las plataformas tenían que trabajar con grabaciones, ¿no? Le enviaban al profesor una grabación y el profesor, en función de eso, hacía el Zoom con, bueno, las preguntas, el intercambio que generaban, y por ahí reproducía algún... Ahora, lo que hablábamos era eso, que quizá ese alumno se preparó muchísimo más para hacer esa grabación, porque es la versión que consideró la mejor versión. Entonces tuvo que revisar un montón de veces hasta mandar la versión que consideró la más adecuada para que el profesor vea como en la instancia final, y bueno, eso termina siendo un potencial, digo, porque en función de lo que uno quiere lograr cuando enseña, tenemos un alumno que está revisando lo mismo que hizo, y lo puede hacer gracias a la grabación. En el examen final el alumno yo no soy especialista en música, pero lo hablábamos con mis compañeros en la reunión, digo, se sentaron, ejecutaron una pieza con la guitarra, y el profesor le dice, no, porque la posición de las manos, y ellos no se vieron. En la grabación lo vuelven a mirar, identificás el momento, podés tener precisión de algún detalle, porque está grabado. Digo, en un examen final corriente, de los que teníamos hasta ahora, eso no era viable. Entonces, bueno, obviamente tiene sus pros y sus contras. Como todo en cualquier contexto, digo, en la presencia también tenemos, como estoy diciendo ahora. Sí, yo creo que la grabación nos ha ayudado mucho a docentes y alumnos para tomarnos otro tiempo de volver a mirar lo que estamos aprendiendo o enseñando, ¿no? Listo, Cristian. Listo, Cristian. Bueno, Mari, vos no sé si querés ir cerrando, tenías algunas palabritas lindas que nos habías comentado en la previa, así que bueno, me gustaría que también las compartas con los asistentes. ¿Ahí ustedes están viendo una pantalla en blanco? Sí. Ahí está. Ahí está. Esa es la imagen que les quería mostrar para cerrar. ¿La llegan a ver?
Sí, sí, se ve bien. Esa imagen la elegí, es una analogía que hace Melina Furman, que es de Ciencias de la Educación y se especializa más en la parte de Ciencias Naturales, y hace una analogía con la playa, en una de sus presentaciones, que dice lo siguiente: cuando se va la marea y queda la playa desnuda, entre todo lo que arrasa, lo que rompe, lo que se lleva, también aparecen los tesoros escondidos. Y me parece que durante esta hora y pico que llevamos compartiendo, aparecen varios tesoros escondidos, seguramente ustedes lo fueron pensando en relación a las preguntas que le planteé inicialmente, lo que compartieron las chicas, las preguntas que hicieron después. Y si bien esas cuestiones que nos quedan ahí dando vueltas, como me falta el contacto con mi compañero y con el docente, esta dificultad en aislarme, en encontrar el tiempo y el espacio para dedicarme al estudio o a la carrera, también aparecen los tesoros, y yo rescaté algunos de los que fuimos mencionando, por ejemplo, esta posibilidad de readaptarnos sería uno de nuestros tesoros, ¿no?, que mencionaba Mariana. Perdón, Me Maricel. di cuenta que puedo adaptarme a otras situaciones y puedo asistir Perdón, Maricel. ¿Escuchan? Perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero el último minuto de lo que ibas exponiendo se me escuchó muy entrecortado. Una lástima que justo en la parte final, Ahí. más que A todo ver, ahí para que no se, si para que apago no el se video, pierda. se estabiliza y lo retomo. A ver, ahí. A ver, ahora. Les decía que durante la charla fui anotando algunas de esas cuestiones que se va la marea, ¿no? Y decía esto de la posibilidad de readaptarse, que mencionaba Mariana cuando hizo su presentación, la posibilidad o esta iniciativa de buscar otras formas, sean docentes o alumnos, ¿no? Otras formas de enseñar, otras formas de aprender. La posibilidad de acceder a propuestas que quizás nos eran lejanas en tiempo o en recursos económicos, ¿no? No podía asistir a la conferencia de tal o a la presentación de X material porque no tenía recursos económicos o porque el tiempo y el espacio no me favorecían, y sin embargo ahora aparece como uno de esos tesoros. Me parece que esto de pensar ceder, negociar, que decía Vanina, ¿no? También somos 8 en casa, tuvimos que ceder y negociar entre espacios, tiempos que priorizábamos, y el estudio de uno, la clase del otro, el lugar del otro. Digo, ceder y negociar como una cuestión que aparece interesante y que es parte de la vida profesional de nosotros, ¿no? Nosotros somos profesionales que trabajamos con otros, y obviamente en esta construcción de conocimientos cedemos y negociamos un montón de cosas, digo, nos tenemos que poner de acuerdo y buscar puntos intermedios para avanzar. Y me parece que por ahí, entre esas cuestiones que nos podemos quedar pensando, es cómo podemos reponer, digo, en el ámbito que nosotros trabajamos, algo de esa multisensorialidad que tiene el aula. Hace un tiempo atrás, de un conversatorio de Inés Dussel, que ella hablaba de este concepto, ¿no? La multisensorialidad del aula, que me parece que está muy asociado a esta idea de ese contacto que necesitamos, ese vernos, encontrarnos, compartir el recreo, armar el trabajo práctico juntos. Yo no tengo una respuesta, la vamos construyendo, hacemos, pero hay mucho que nosotros aprendemos de todos los sentidos que se ponen en juego cuando nos encontramos en un aula, ¿no? Los suspiros de nuestros compañeros que no entienden, el profesor que vuelve a aclarar algo, la risa ante algún detalle que nos perdimos o algo que se comprendió mal,
Maricel, ¿me escuchás? El aula, que también son parte del aprender, porque nos dan ese detalle, bueno, ¿cómo lo podemos reponer? Sí. Perdón, pero volviste a tener el mismo delay. Yo porque es una pena, digamos, que nos estás dando unos conceptos muy lindos. A ver. Ahora no se me ocurre qué puedo tocar. Ahí te escuchamos bárbaro, pero recién durante tu oratoria, digamos, hizo el delay. Sí, porque debe ser a veces como tengo la conexión con lo pasé a la del teléfono, que es más estable, por ahí entró algún llamado, algún mensaje y eso lo inestabilizó. Bueno, para quedar pensando, digamos, más allá de estos vídeos, que creo que hay varios que aparecieron durante esta hora y pico, es seguir pensando cómo reponer eso de lo multisensorial que aparece en el aula, que también es lo que nos permite aprender y enseñar, en estos otros espacios que tenemos ahora, como pueden ser las plataformas, y va de la mano de la pregunta que hacían en relación a la motivación, de la pregunta que hacían en relación a las estrategias para estudiar, digo, me parece que tiene que ver con eso, con seguir pensando. No hay recetas porque cada uno tiene sus modos de aprender y tiene sus tiempos, pero sí ir buscando y inquietarnos, digamos, generándonos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo reponemos algunas de las cuestiones dentro de lo posible, porque habrá otras que no lo son tanto, para seguir aprendiendo y en camino, digamos, a ese objetivo que elegimos, digo, ¿no? Cuando nos inscribimos en una carrera en el nivel superior. Bueno, Maricel, desde ya, muchísimas gracias por todos los temas que trajiste y pudiste tratar en nuestro primer webinar. Nosotros con el equipo docente elegimos este tema, aprendiendo en tiempos de pandemia, porque bueno, fue realmente una situación a nivel no solamente de nosotros, sino a nivel mundial, donde todos tuvimos que salir a generar y a garantizar la continuidad pedagógica de nuestros alumnos. Y bueno, nos encontramos con estos inmensos desafíos, que es la virtualidad, principalmente, esencialmente. Así que bueno, yo creo que los alumnos ya vienen con una experiencia de haber trabajado todo un primer cuatrimestre, y bueno, yo creo que en este segundo cuatrimestre se van a sentir un poco más fortalecidos, ¿no? Con esta experiencia previa de trabajo inexperto, ¿no? Llevado a cabo en las distintas aulas. La carrera verdaderamente de enfermería es una carrera disciplinar, una carrera que está preparada para hacerse de manera presencial. Ya creo que tanto los docentes, en su mayoría, todos estamos formados inicialmente, más allá de que algunos se haya especializado o venga con una experiencia previa de hacer una virtualidad. Creo que todos también fue un gran desafío para nosotros. Así que bueno, estuvieron muy interesantes estos temas y retomar un poquito, ¿no? Hablar de los tiempos, el espacio, el sujeto pedagógico, ¿sí? Y esta situación actual de pandemia. Así que bueno, Maricel, nuevamente vuelvo a agradecerte de parte mía y de todo el equipo docente de práctica integrada de la Universidad Nacional de Luján, agradecer al Departamento de Tecnología, ¿sí? Que nos dio esta oportunidad de comenzar estos ciclos de charla, ¿sí? Y que hayas hecho la apertura de este primer webinar. Sé que sos una excelente profesora en Ciencias de la Educación, te aprecio mucho, por eso es que trabajamos también juntos en Tecnicatura Superior, así que bueno, desde ya, Maricel, tanto sea de mi parte como de todo el equipo docente, te agradecemos mucho. Así que, bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Algún docente que esté en la sala? ¿Algún otro alumno?
estamos abiertos a tratar de dar la respuesta que esté a nuestro alcance. Bueno, si no, desde ya, muchas gracias a todos por asistir a este primer webinar, Aprendemos en tiempos de pandemia, principalmente en este año tan particular y en este año internacional de la enfermería. Así que bueno, le doy las gracias nuevamente a todos ustedes, a todos y todas, y bueno, que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si quieren, Chau, enciendan las gracias. cámaras y sacamos una foto. Enciendan todas las cámaras, muy bien. Vamos a sacar otra. Saluden y sonrían. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas caras conocidas, alumnos de Tecnicatura Superior en Enfermería, docentes, colegas, profesionales, profes, alumnos, Luján, Chivilcoy. Bueno, gracias a todos nuevamente por haber presenciado. Hola Vero de Bucci, Vilma Crespi, Néstor Serra, compañeros, colegas, ¿cómo andan? Muy bien. Muy lindo y muy interesante. Norma, hola Norma, ¿cómo estás tanto tiempo? Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, a los alumnos también. Así que bueno, nos pone muy, muy contentos. Saludito. Chau, chau, gracias. Chau, chau.